Eso agravia a los que creemos en la democracia y en la paz. Regresamos después de la pausa. Hoy es domingo 8 de mayo, estamos a un mes exactamente de las elecciones presidenciales peruanas y yo estoy tratando de demostrar que el teniente coronel dado de baja Ollanta Humala ha sido un conspirador activo contra la democracia peruana. Los años 2002, 2003 y 2004, mediante su pasquín antidemocrático Ollanta, y luego cuando aplaudió el golpe del Andahuaylazo y cuando felicitó a los golpistas y los llamó patriotas. Todo esto a mí me da vergüenza y yo espero que los peruanos tengamos memoria, tengamos dignidad y sepamos hacer respetar la memoria de esos 4 policías que los golpistas asesinaron y que esos golpistas, en lugar de ser descalificados moralmente por Ollanta Humala, fueron exaltados y glorificados como patriotas, para vergüenza de Ollanta Humala, porque esto es una mancha en su trayectoria como aparente demócrata, que yo no creo que sea un demócrata, porque para mí es un golpista probado. Pero el golpe del Andahuaylazo no ocurrió de una manera espontánea y accidental, y sin que Ollanta Humala estuviera al tanto de ello. Esto empezó a prepararse los 3 años anteriores, los 3 años precedentes, porque cada 15 días desde el 2002 circulaba en el Perú un periódico llamado Ollanta con portadas como esta. Ese es el Estado de Derecho, entre comillas, y su democracia lacrimógena. Eso es lo que decía Ollanta Humala en su pasquín Ollanta. Veamos más cerca el titular. Y abajo decía, la República Criolla, o sea, la democracia legítima de Alejandro Toledo, debe agonizar más rápidamente. Bueno, esto era lo que decía Ollanta Humala, cobrando sueldo en París y pidiendo golpe contra el gobierno que le pagaba el sueldo de Alejandro Toledo. Y en ese mismo periódico llamado Ollanta, que Ollanta Humala aprobaba y cuyo contenido él conocía, y cuyo contenido él aprobaba, porque nunca hizo el menor gesto para desmarcarse de ese pasquín antidemocrático que hacía apología a la violencia, veamos qué salía en la portada del periódico Ollanta. Nada menos que comandante Ollanta Humala, exclusivo, declara desde Francia: mi preocupación es estar seguro hacia dónde debo apuntar el filo de mi espada. Bueno, es evidente que el periódico Ollanta le hacía propaganda política a Ollanta Humala, que estaba en París cobrándole sueldo a Toledo y que al mismo tiempo hacía circular cada 15 días en el Perú un periódico llamado Ollanta, que lo ponía él en portada, como si fuera un héroe, abrazando a una mujer y diciendo, no, mi preocupación no es preservar la democracia peruana, respetar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, no, no, no. Su preocupación era a dónde apunto el filo de mi espada. Si Ollanta Humala estaba en desacuerdo con este pasquín, con este libelo, ¿por qué no expresó su desacuerdo públicamente? ¿Por qué no mandó una carta aclaratoria al Comercio, a Caretas? ¿Por qué no inició una acción legal contra este pasquín diciendo han usurpado injustamente mi nombre? Porque Ollanta Humala en París estaba muy contento de que su hermanito Antauro cada 15 días repartiera el periódico Ollanta haciéndole propaganda y pidiendo el golpe contra Toledo. Como en efecto pedía el golpe contra Toledo de esta manera desvergonzada y desembosada. Este es el periódico Ollanta. Ollanta, porque no muchos peruanos se llaman Ollanta, es como que circule un periódico Keiko en el Perú, que le hace propaganda a Keiko Fujimori y que después Keiko diga, no, yo no sabía que existía el periódico Keiko, yo no tenía nada que ver. Pues yo no le creo a Ollanta Humala. Evidentemente Ollanta Humala permitía que el periódico se llamara Ollanta porque era su plataforma de lanzamiento político como golpista. Y llamaba gabinete cloaca, o sea, de alcantarilla, de desagüe, lleno de estiércol, al gabinete de un gobierno democrático, el señor Alejandro Toledo. Veamos el titular más cercano, por favor. Nuevo gabinete cloaca, mafiosos llamaba a los representantes del orden democrático,
a los ministros del gobierno legítimo de Toledo, un gobierno que a usted le podía gustar o no, que podía ser popular o impopular, pero que no podía ser comparado con una cloaca, porque al compararlo con una cloaca y al llamarlos mafiosos, uno está socavando la credibilidad de ese gobierno, minando su legitimidad y pidiendo un golpe, como en efecto pedían un disparo, un balazo para asesinar al presidente democrático Toledo en el periódico Ollanta. Veamos. Tiro al traidor para que el pueblo vaya practicando. Del 2004 no pasa la putrefacta Republiqueta Criolla. Eso es lo que decía en diciembre de 2003 y enero de 2004 el periodicucho Ollanta, con la aprobación expresa de Ollanta Humala, que pedía que mataran al presidente Toledo al mismo tiempo que él estaba en Seúl cobrándole un sueldo al gobierno del presidente Toledo como agregado militar en Seúl y antes en París, lo cual es francamente de un cinismo y de una desvergüenza escandalosos. Y veamos otro titular que fue creando el clima para el andahuaylazo, porque este periódico circuló quincenalmente 3 años en el Perú y se llamaba Ollanta, y Ollanta Humala nunca tuvo un solo gesto para hacer saber a la opinión pública que él reprobaba a ese periódico. No, él lo endosaba, él lo avalaba, él estaba de acuerdo con que ese periódico publicara titulares tan indignantes como el siguiente. ¿Para qué sirve la democracia criolla? Para robar, para coimear y para saquear, titulaba Ollanta Humala en su periódico Ollanta. Y veamos más cerca lo que dice en el subtítulo. Debajo: con 2 caserinas, que son 2 cargas de municiones, de balas, se compone el Estado de Derecho. Díganme ustedes si ese no es un titular golpista. Veamos a continuación, para que ustedes entiendan que el andahuaylazo fue la consecuencia de toda una larga campaña psicológica para crear entre la población peruana un clima propicio al golpe de Estado, para deslegitimar al gobierno democrático de Alejandro Toledo. Quincena a quincena, Ollanta Humala en su pasquín Ollanta decía que el gobierno de Alejandro Toledo merecía ser derribado. Miren este otro titular del periódico Ollanta. Pueblo en marcha, abajo el tirano, decía Ollanta Humala en su pasquín Ollanta, mientras le cobraba sueldo jugoso al que llamaba tirano, Alejandro Toledo, que no era tirano, que era un gobierno democrático. Pero al llamarlo tirano, Ollanta Humala estaba no tan subliminalmente arengando o exhortando a la gente en el Perú a que derribara al, entre comillas, tirano, que no era un tirano, que era un presidente democrático. Pero él no lo consideraba en su periódico Ollanta un presidente democrático, porque miren cómo lo insultaban a Toledo. Miren cómo Ollanta Humala en su pasquín Ollanta agraviaba, injuriaba, lanzaba procacidades contra Alejandro Toledo. ¿Habrá presidente más pelele?, decía Ollanta Humala en su periódico Ollanta en marzo del 2003. Toledo degenera al Perú en hazmerreír mundial. Bueno, pues esto era crear el clima para el andahuaylazo, y lo hizo el 2002, 2003 y 2005, por ejemplo, en este otro periódico Ollanta, donde también socavaba la credibilidad democrática del régimen de Alejandro Toledo. Fíjense, espionaje institucionalizado, decía Ollanta Humala, y abajo ¿qué dice? El Perú ya no es nación, ahora es colonia. Bueno, pues, evidentemente el discurso político de Ollanta Humala, que recogía este pasquín venenoso repartido quincenalmente por su hermano, pedía el golpe contra Alejandro Toledo. Ese golpe ocurrió 3 años después, a fines de 2004, principios de 2005, y costó la vida a 4 policías inocentes. Y cuando eso ocurrió, Ollanta Humala, que había sido dado de baja en Seúl, llamó patriotas a los golpistas. Y fíjense ustedes lo que publicaba en el periódico, en su periódico Ollanta, el teniente coronel, entonces en actividad, Ollanta Humala. Hugo Chávez decía en enero de 2004 Ollanta Humala, en su periódico Ollanta: ojalá tuviéramos en el Perú un, entre comillas, dictador así. Ese es el pensamiento político verdadero de Ollanta Humala. No se dejen engañar, él ahora quiere hacernos creer que es un demócrata. Yo estoy convencido, porque he mostrado las pruebas de que es un golpista y un conspirador contra la democracia y un admirador del dictador Chávez, desde luego.
Fíjense ustedes este titular es el más vergonzoso, porque en este titular no solo piden el golpe de Estado, sino que dicen que sería un acto estéticamente hermoso. Miren, bancarrota moral, republiqueta criolla y su democracia lacrimógena, dice Ollanta Humala en septiembre de 2013 en su periódico Ollanta. Y leen abajo, ante esto, en la última línea, ¿acaso un golpe de Estado nacionalista no sería bello? ¿Acaso un golpe de Estado nacionalista, decía Ollanta Humala en su periódico Ollanta, no sería bello? No, no fue bello, señor, costó la vida de 4 policías, pero cuando ocurrió fue bello para usted, porque usted desde Seúl dijo que respaldaba el golpe, la acción viril de su hermano, y que eran unos patriotas los golpistas que habían matado a 4 policías. Pero usted pidió el golpe durante 3 años consecutivos en su Pasquín Ollanta. Por lo tanto, usted es autor intelectual y cómplice moral del andahuaylazo, y tiene arte y tiene parte, como estamos demostrando esta noche, porque se dedicaba a injuriar al gobierno democrático de Toledo. Veamos otra portada del Pasquín Ollanta. Llamaba mafia a un gobierno democrático en mayo de 2003. Pero el siguiente titular es todavía más revelador, porque el presidente Toledo, ¿podemos pasar al siguiente titular? Miren, Toledo, cuando Toledo era presidente del Perú, democrático, elegido por el pueblo, en junio de 2003, Ollanta Humala lo insultaba, por eso fue dado de baja 1 año y medio después, a fines de 2004, porque un soldado en actividad, un oficial del ejército, teniente coronel, que además en ese momento estaba cobrando sueldo como adjunto al agregado militar en París, $10.000 mensuales, se permitía la desfachatez de publicar en el Perú un periódico con su nombre Ollanta, diciendo Toledo, premio Nobel a la estupidez. Esto demuestra que Ollanta Humala no solamente tuvo arte y parte en el andahuaylazo, esto demuestra que Ollanta Humala preparó el clima político y moral el 2002, 2003 y 2004 para ese golpe militar fallido contra la democracia peruana. Regresamos después de la pausa. Para terminar, yo creo que ha quedado suficientemente demostrado con pruebas fehacientes, irrebatibles, que el teniente coronel dado de baja Ollanta Humala, 1, conspiró activamente contra la democracia peruana desde su Pasquín Ollanta, los años 2002, 2003 y 2004, insultando al presidente Toledo y pidiendo un golpe de Estado. 2, una vez que ese golpe de Estado ocurrió en Andahuaylas, el 1 de enero de 2005, el teniente coronel Ollanta Humala, recién dado de baja, no condenó el golpe, sino que aplaudió el golpe y lo llamó una acción viril de su hermano y dijo que respaldaba esa acción viril. Y 3, a sabiendas de que habían muerto 4 policías en el andahuaylazo, el teniente coronel golpista dado de baja, Ollanta Humala, los llamó patriotas a esos golpistas asesinos. Creo que eso ha quedado suficientemente demostrado. Gracias por hoy. Espero que las pruebas les hayan parecido suficientemente contundentes y persuasivas. Para mí lo son. Para mí, el teniente coronel Ollanta Humala fue dado de baja con toda justicia. Para mí, el teniente coronel Ollanta Humala quedó ante la historia en estos videos y estos audios que hemos demostrado como un golpista, como un conspirador contra la democracia y como alguien que vergonzosamente llamó patriotas a una banda de golpistas asesinos que acabaron con la vida de 4 policías inocentes, ultrajando la memoria de esos 4 policías. Gracias por hoy, buenas noches, nos vemos el próximo domingo.